Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Acabo de llegar de viaje, un viaje que, bueno, esperaba que durase más, iba para todo el día, iba con unos amigos, pero bueno, en parte por la perrita que la he llevado conmigo, estaba bastante estresada y no quería estresarla más. Y digo, vámonos para casa porque te va a dar un infarto y a mí me va a dar otro. Pero en parte porque eh, uno de los chicos de mis amigos no lo sabía. Y cuando le he preguntado, porque es de Uruguay, y le he preguntado que si se iba a ir a su tierra a pasar estas Navidades, porque es normal, ¿no? Ellos celebran la Navidad y yo le he preguntado y digo, ¿vas a pasar las fiestas allí en tu tierra? Y me dice, no, ha venido un hermano mío, dice, y este año pues no me voy y tal. Ha venido mi hermano y las va a pasar aquí conmigo y digo, ah, pues estupendo. Dice, lo que pasa es que tengo al chiquillo que le tengo destrozado y tal. Digo, ¿qué le pasa? Bueno, resulta que tiene un problemita de bronquios y todo esto y le tiene en el hospital, lleva 4 días en el hospital con oxígeno y bueno, y eso te hace preguntarte un montón de cosas, ¿no? Y, ¡guau! La verdad que no esperaba tener eh, sí que ha sido bueno, el Señor me ha enviado allí por esto, hemos tenido un buen tiempo. Él no es cristiano, eh, pero es mi amigo y he estado orando por él, me ha permitido orar por él. Él sabe que yo siempre oro por él y siempre estoy diciéndole tonterías, él se ríe conmigo y dice, sí, ya lo sé, Rafa, dice, que un día voy a estar contigo, ya lo sé. Pero bueno, eh, él ha pasado también lo que tiene su hijo porque es contagioso y todo eso, pero yo lo ha pasado. Eh, en fin, ha habido un momento en que los dos pues hemos tenido un momento ya conocéis, ¿no? El tema. Entonces nos hemos venido y la perrita no dejaba no sé si es que tenía ese sentido, pero no dejaba de gemir todo el rato cuando íbamos, como cuando veníamos no tanto. Y, y ahora espero que me deje ahora, porque ahora la tengo aquí, estoy solo con ella y no tengo a nadie, hoy no ha venido nadie ni tengo aquí a nadie. Y estoy solo, espero que me deje, que no se líe a ladrar y se líe ahí a llorar o a decir algo, porque cuando oye algún coche por aquí por la calle que no es vecino o se pone enseguida. Entonces, es chiquitita, no creáis que tengo aquí no, es pequeñita, pero que cuida la casa tremendamente. Y em, yo me venía preguntando, y a la vez, ¿cómo decirlo? A la vez miraba hacia lo lejos según venía conduciendo y veía las montañas y miraba por encima y decía, Señor, ¿por qué permites esto si tú dices que nos amas? ¿Por qué permites la tragedia en nuestras vidas? Me lo pregunta mucha gente y yo sé responder a mucha gente y sé responderme a mí, evidentemente. Bueno, a mí me responde el Señor sobre por qué. Pero vamos a hablar de todo esto porque seguramente que hay gente que está pasando también lo mismo o peores cosas que estamos atravesando. Normalmente muchos de nosotros, ¿no? Y por eso, si te estás preguntando que por qué Jesús permite la tragedia en tu vida, eh, pues la respuesta también se puede dar en porque Jesús te ama. Porque um, si eres padre lo vas a comprender mejor porque a tu hijo le has castigado.
a que a tu hijo le has eh, eliminado muchas veces el móvil o de ver la televisión o de ver cualquier cosa porque ha hecho mal las cosas o cualquier... Pero no solamente por eso, sino no porque haya hecho mal las cosas le castigas, sino para que no hagan mal las cosas, muchas veces le dices, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, ¿qué mejor forma de que atraviese las cosas malas para que sepa que, ¡juá! Si me voy por ahí, ahí voy a atravesar cosas malas, me voy a otro sitio. Entonces, muchas veces por eso el Señor permite la tragedia en nuestras vidas para que veamos lo que nos espera si seguimos el camino del enemigo. Entonces, la respuesta está dada, pero vamos a involucrarnos un poquito más, ¿no? En todo este tema. Hay mucha gente que yo me encuentro y que me pregunta, hasta cristianos, ¿eh? No ya con el escarnio que te lo dicen los paganos, que te dicen, oye, esto tal y claro, esto es. No, llegan muchos cristianos y me preguntan, pastor, me resulta muy difícil memorizar. ¿Por qué sabe usted tantos versículos y da el... Digo, yo no me sé los versículos. Digo, yo, según me salen, me los dice Dios. Yo no soy un memorizador de versículos. No creáis que yo estudio el versículo para, al día siguiente darle allí. No. Según sale el versículo, hay veces que no me acuerdo ni en el capítulo que está, ni el número de versículo que es. Sé lo que pone, pero no sé dónde está. Sé que está en muchas partes de la Biblia también, pero hay veces que no me acuerdo. Y cuando me dicen, es que cuando usted me dijo el domingo que memorizásemos esto, digo, hombre, por favor, pero yo te lo digo que lo memorices, que tengas la esencia dentro de ti y no que lo memorices letra por letra, ¿no? Como antes, antiguamente, en el instituto nos hacían memorizar la lista de los reyes godos, hermano. Bueno, uno por uno, pues, todo era de memoria, hincar codos y venga libros y venga libros. Cuando me dicen, a mí dicen, porque es que me resulta muy difícil, pastor, hacer esto. Digo, pues mira, quédate con Juan 11:35 y verás cómo memorizas el versículo. Jesús lloró y se quedan esperando un poquito más. Digo, ya está, ese es el versículo. Digo, no me digas que no te vas a acordar de él. Entonces, todo el mundo puede memorizar esas dos palabras, que son prácticamente iguales en una inmensa variedad de versiones y traducciones modernas y antiguas. Es una frase tan sencilla que no hay muchas formas diferentes de traducirla, ¿no? O sea, lloró Jesús, Jesús lloró, ¿no? Pero en esas dos palabras hay algunas lecciones muy profundas sobre nuestra fe. Este versículo específico aquí aparece, está en la historia de la muerte y resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11 y versículos 1 al 44. Leedlo luego, no lo vamos a leer ahora, vamos a hacer un pequeño, como siempre, así por encima, ¿no? Para que sepáis de lo que va la cosa, dar una pequeña vista global alrededor para que entonces estéis vosotros al tanto de todo y que sepáis lo que es. Juan 11, 1 al 44 nos habla de que Jesús estaba enseñando, como siempre, cuando sus amigas María y Marta le avisaron que su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Pero Jesús, en lugar de salir inmediatamente para ayudar a su amigo, os estoy, digamos, desmigando, desgajando lo que es el pasaje Juan 11, 1 al 44, ¿vale? Luego leedlo vosotros y decidme si estoy de acuerdo con la palabra de Dios o si no. Os lo estoy desmigando para que os entre un poquito mejor. Luego se entrará ya mejor y lo entenderéis más perfectamente y lo memorizaréis también. Por eso digo que Marta y María le avisan de que su hermano Lázaro, a Jesús, de que estaba muy enfermo. Jesús, en lugar de salir corriendo, porque su amigo estaba enfermo, para ayudarle, Jesús se queda un par de días y espera 2 días antes de regresar a Betania.
donde vivía Lázaro y su familia. Cuando finalmente llegó allí, Lázaro ya había muerto y había sido sepultado. Cuando llegó Jesús, María dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que Dios les dará todo lo que pidan. Esto está en Juan 11, 21 al 22. Y lo podéis leer en cualquier traducción. Yo ahora estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente. Porque la Reina Valera es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que todo lo que pidas en tu nombre, Dios te lo concederá y tal. Bueno, yo sé que mi hermano resucitará. En fin, todo esto. Pero que es lo mismo, en distintas traducciones, pero viene a ser lo mismo. Os lo hago en distintas traducciones muchas veces para que veáis que no solamente Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia de las Américas, todas simplemente varían un par de palabras, pero no se quita ni se pone nada. Solo es y dan lo que es el meollo de la cuestión, ¿no? María tenía fe en que todavía había esperanza para su hermano si hubiera estado Jesús. O sea, la esperanza de María era Jesús. Jesús le dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida, y que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero ¿no sabes que yo soy la resurrección y la vida?, le dijo Jesús. Aún así, Jesús vio a María y a otros de la comunidad llorando por la muerte de Lázaro, no sabiendo que la vida estaba allí. El versículo 33 es especialmente descriptivo. Cuando Jesús la vio llorando y vio a las demás personas lamentando, gimiendo con ella, dice que Jesús se conmovió en espíritu. Y yo creo, personalmente, dentro de todas las controversias que hay sobre este versículo de que Jesús lloró, unos dicen que lloró porque Lázaro había muerto, su amigo había muerto. No, eso creo lo más imposible del mundo, porque Jesús no va a llorar por alguien que 2 minutos después le va a resucitar, ¿no? O sea, sería absurdo pensar en que Jesús iba a llorar por eso. Otros dicen que Jesús lloraba por ver la incredulidad de las gentes que estaban alrededor, que le seguían para ver si era cierto o no era cierto, pero no creían en él, ni creían en que fuera capaz de hacer cualquier cosa, el milagro de la resurrección. Y puede ser que tengan razón, pero aquí estamos viendo que Jesús se turbó, se conmovió profundamente, igual que cuando lo dice, cuando vio a Jerusalén, conmovido en espíritu, estremecido en espíritu, fue cuando lloró otra vez: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados y apedreas, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Os digo que vuestra habitación es dejada desierta, y hasta que no digáis: no volveréis a ver, hasta que no digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor, no lo volveréis a ver. Entonces, ahí Jesús lloró. Jesús lloró un montón de veces, y Jesús sigue llorando por aquellos perdidos, por nosotros cuando hacemos algo que no debemos. Yo creo que Jesús lloró en el Juan 11:35 porque vio conmovida de tal forma a su amiga María, que Jesús llora cuando nosotros lloramos. Jesús siente nuestra tristeza, nuestra alegría, ¿por qué no? Porque es el causante de nuestra alegría. Pero Jesús llora con nosotros cuando nosotros nos sentimos abrumados por la tragedia. Entonces, Jesús fue a la tumba donde habían sido enterrado Lázaro, y fue entonces cuando dice que Jesús lloró, pero porque había visto, sentía el llorad con los que lloran, reíd con los que ríen, en fin, todo esto que Él nos dejó porque Él lo estaba pasando y lo había pasado, ¿no?
Yo creo personalmente que Jesús lloró al ver el estremecimiento de la gente que quería a Lázaro, ¿no? María, en primer lugar, que estaba estremecida de dolor, el llanto, aún sabiendo que iba a resucitar en el día postrero para ella, pero no sabía que iba a resucitar ahí en el momento porque la vida estaba y la resurrección estaba delante de ella. Y ella amaba a Jesús y creía en Jesús y creía que Él era la vida, creía que Él era el Hijo de Dios, creía que Él era el Cristo, el Mesías, todo. Pero le faltaba algo. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros y cuántas cosas nos faltan muchas veces para atravesar la tragedia y atravesarla con gozo? Aquí el Señor la trajo dentro de su tragedia, la trajo el gozo en esos momentos. Tuvo que esperar 2 días. No sé si tú estarás esperando a 1, 2 días, 5 meses, 6 años o 10, o no lo sé. Pero ten por cuenta que Dios, como dice el Salmo 35, por la mañana, o sea, a la noche durará el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Y Dios es lo que trae alegría y es lo que Jesús llevó a Marta y a María. Cuando pidió que quitasen la piedra, elevó sus ojos al cielo, oró a Dios y luego ordenó a Lázaro que saliera. Y Lázaro salió de la tumba envuelto en su ropa, en un sudario, ¿no? En el sudario. Lázaro estaba vivo y como resultado de este milagro muchos llegaron a la fe en Jesús. Hay varias cosas, esto es a grosso modo así explicado para que entendáis un poquito Juan 11, 1 al 44. Aquí hay varias cosas que podemos aprender de esta historia. Aprendemos qué hacer en una crisis, ¿no? María y Marta enfrentaban una crisis personal. Su hermano estaba mortalmente enfermo, no sabían qué hacer, así que invocaron a Jesús. Y es interesante para mí, en este tema, la forma en que lo invocaron, porque no lo invitaron a su casa ni le preguntaron nada. Simplemente le dijeron que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. O sea, ni hubo nada, ni nada. Es que tu hermano, tu amigo Lázaro está enfermo. Mi hermano, nada más. Asumieron que Jesús, como su amigo, iba a responder apropiadamente, ¿no? Salir corriendo y ir a visitar a su amigo y a ver, y como hijo de Dios que era, sanarle. Siempre debemos llevar nuestros problemas a Jesús, eso es obvio. Santiago 4:2 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Porque no pedís. ¿Cuántas veces decimos, si yo he pedido, si yo pido a ella, pero ¿para quién pides? Hay que saber, ese es otro tema que hablaremos otro día. Como siempre digo, la petición al Señor. De hecho, esto de no tenéis porque no pedís es un patrón que vemos en toda la Biblia. Cuando los israelitas entraron en el desierto, después de pasar por el Mar Rojo, pasaron días sin agua. El pueblo se quejó y comenzó a volverse contra Moisés. Entonces Moisés llevó su problema a Dios y clamó al Señor pidiendo ayuda. Esto está en Éxodo 15:25. En Jerusalén, el rey Ezequías, me río porque Ezequías, bueno, es que tuvimos una pequeña discusión cierta vez diciendo que si, bueno, pues yo cuando vaya a morir lloro a Dios y le digo lo que he hecho y ya me da otros 15 años de vida y cuando vaya a morir le pido y otra vez. No, no, estábamos de broma, evidentemente.
en Jerusalén, hablando ya del mensaje que estamos dando, de la prédica de hoy, el rey Ezequías recibió una carta amenazadora sobre el ejército asirio que se dirigía hacia él. Fue un momento crucial en el reino de Judá y todo lo que Ezequías supo hacer fue entregárselo a Dios. Subió al templo y extendió la carta delante de él, se arrodilló, se postró y adoró. Esto está en Isaías 37:14. En el Nuevo Testamento, después de que Herodes Antipas decapitó a Juan el Bautista, cuando bailó Salomé, la hija de Herodías, y le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes pues se la concedió, decapitó a Juan, y los discípulos fueron y le contaron a Jesús lo que había sucedido. Esto está en Mateo 14:12. Esto es lo que debemos hacer cuando surjan problemas en nuestras vidas. Necesitamos presentarlo ante Dios. Como hizo Ezequías, como hicieron los discípulos de Juan, como hizo Moisés ante el Señor. Es lo que debemos hacer cuando surjan problemas, presentárselo todo a Dios. Eso es pedir de verdad. Y eso es cuando Dios concede, porque es para su gloria. No pides para ti, pides para su gloria. Si pides para ti es porque tú vas a hacer algo para su gloria. Que te dé un don para utilizarlo porque vas a un sitio muy difícil y necesitas eso para su gloria, para que gente crea. Él no te va a mandar a un sitio para que te maten, no. Y si te matan va a ser para su gloria. O sea, te da igual. Todo necesitamos llevárselo a Jesús. Las Escrituras nos dicen que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46:1. Pero observemos la base del llamamiento de Marta y María. Le pidieron ayuda a Jesús, no porque lo hubieran alimentado a él y a los discípulos muchas veces en su casa, que lo hicieron. Posaron Jesús y todos los discípulos en casa de Lázaro, de Marta y María, un montón de veces. Y María la vemos en otra ocasión, la última vez que Jesús estuvo en su casa, antes de morir, preparando la comida, afanada y todo. Y María fue la que se puso a sus pies y dijo Jesús: Marta, afanada y turbada estás, María ha escogido la mejor parte. Es necesario hacerlo. Nos hacen falta muchas Martas, pero también debemos ser como María, saber cuándo debemos estar a los pies de Jesús, saber cuándo debemos adorar y saber cuándo debemos trabajar. Trabajar físicamente, no trabajar espiritualmente también. O sea, que debemos estar orando, pero a la vez yendo a por ese necesitado por el que estamos orando. ¿Me estoy explicando? Sí, ¿verdad? Bien. Pues eso es lo que le quiso decir Jesús a María. Porque era la última vez que él estaba en su casa. Por lo tanto, deja lo que tienes que hacer y ven aquí. No sabes, ni tú ni yo, cuándo va a ser el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Por lo tanto, adoremos a Dios y hagamos lo que Él nos dice. Cuando Él nos diga, prepárame la comida, dame de beber, como le dijo a la samaritana, toma, entonces ve y hazlo. Si Él nos dice, ve y predica, yo voy y predico. A todas las naciones, aquí, donde sea, en el local, en el monte, pero cuando Dios te lo diga. Hay que saber escuchar también la voz de Dios, evidentemente. Tienes que pedir espíritu de discernimiento. Entonces, ellas creyeron, Marta y María, volviendo al tema, que le pidieron ayuda a Jesús porque ellas creyeron que éste les debía algo. Jesús debía algo, ¿por qué? Porque ellas le habían alimentado muchísimas veces, había pasado por su casa
y le habían dado de comer a él, a los discípulos. Y entonces fue cuando dijeron, Señor, que tu amigo está muy enfermo. En otras traducciones dicen, aquel a quien amas está enfermo. No sé, bueno, hay distintas traducciones, pero es lo mismo, ¿no? O sea, apelaron al amor de Jesús por su amigo. Pero dentro había como una especie de complot implícito en el que le daban a entender, hombre, que nosotros hemos hecho esto por ti, haz tú esto por nosotros, ¿no? No hagas nunca nada, dice la palabra, no convides a un rico porque sabes que él te va a volver a convidar, ¿no? Entonces convida a quien nada tiene, porque para que nada esperes de él, haz lo que tienes que hacer sin esperar nada a cambio. Eso es el amor, esa es la misericordia, eso es el ayudar al necesitado. Si convidas a un rico, si convidas a tu familiar, si convidas a alguien, le convidas a comer, sabes que él en su cumpleaños también o en su fiesta de celebración o de lo que quieran, te van a invitar. Ha nacido mi hijo, venga, toma otra invitación. Porque cuando tú nació el tuyo, me diste la invitación. Pues toma mi invitación también. Ahora, si lo haces con alguien que no tiene nada o que ni siquiera conoces, no estás esperando a que él te invite, porque no va a venir esa invitación, o quizás sí, pero no lo sabemos. No, pero no lo hacemos con esa intención, ¿verdad? Es decir, invitamos y damos misericordia y damos la palabra de Dios a aquel que nada tiene. Entonces, podemos ver también el momento perfecto en toda esta trama, porque lo más sorprendente para la mayoría de nosotros cuando leemos la historia de Lázaro es la lenta respuesta de Jesús. Permaneció donde estaba durante los siguientes 2 días desde que se le anunció que Lázaro estaba enfermo. Y antes de decirle a sus discípulos, regresemos a Judea, esto está en Juan 11:7. ¿Por qué esperó? La Biblia deja claro que Jesús amaba a esta familia. Debido a esto, podríamos haber esperado que este versículo dijera, ahora bien, Jesús amaba a Marta, María y Lázaro y encontró el caballo más rápido y cabalgó a toda velocidad para llegar a su amigo enfermo. Sería para nosotros lo más lógico que la Biblia dijera eso, ¿verdad? Pues no. Jesús, quieto, 2 días hasta que dijo a los discípulos, ahora regresemos a Judea. Siendo Dios, también podría haberse materializado en cualquier sitio, ¿no? Pero era Jesús. Jesús era hombre, Cristo era Dios. Esto es lo que nos llaman algunos que dicen que somos nestorianos, que creemos en el 100% que Jesús era hombre y 100% que Jesús era Dios. Te llaman de tantas formas, bueno, te llaman dispensacionalistas porque crees en la dispensación de la gracia, te llaman, bueno, nos llaman de todas las formas, pero a mí no me importa. Lo que me importa es lo que el Señor quiera. Quien me llame eso es porque, o quien nos llame de esa forma o de otra, o de cualquier otra forma que se inventen, que no os importe, porque eso es envidia que están teniendo de que a vosotros ven algo en vosotros, aunque no tengáis ni un duro, ni un euro, aunque no tengáis nada, pero ven una luz en vosotros, ven una chispa, ven esperanza, ven gozo, ven alegría que ellos no tienen, por mucho más que tengan dinero y cosas materiales, no tienen lo que tenéis vosotros ni lo que tenemos nosotros. Entonces, claro que Jesús podría haber, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? La teletransportación, ¿no? Materializado, se teletransporta de un sitio a otro, ¡pam! Oye, que tu amigo está enfermo. Sí. ¡Hala! Y ya está allí Jesús. Y se sale. No. Jesús se quedó 2 días y dijo a los discípulos, regresemos ahora a Judea. Él esperó, retrasó su llegada a Betania. ¿Por qué?
porque amaba a Lázaro. Por eso permite Jesús la tragedia en tu vida, porque te ama. Eso suena a una contradicción, ¿verdad? No lo es. Si Jesús realmente lo amaba, ¿por qué no fue inmediatamente a sanarlo? Me preguntarás. Cuando enfrentamos dificultades o tragedias, cada uno de nosotros, en nuestras vidas, tenemos las mismas preguntas. ¿Por qué si Jesús nos ama permite que atravesemos esta tragedia? Si Jesús realmente dice que nos ama, ¿por qué permitió también que esto sucediera? ¿Por qué permite que me suceda esto? Es difícil ver a través de los ojos llenos de lágrimas, pero el punto es este, que aunque no podamos ver cómo se resolverá una situación o por qué nos ha sobrevenido esta situación, podemos saber que fluye del amor de Dios y que Él está al control de la misma. Al control de todo, no solo de esa situación, sino de todo lo que acontece en tu vida. Además, sus demoras, sus retrasos, no son necesariamente sus negaciones, ni mucho menos. Eclesiastés 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. A su tiempo. El tiempo de Dios, el kairos. No tu tiempo, el cronos. No. Lo hizo hermoso a su tiempo. Jesús llegó tarde a Lázaro, pero estaba mirando el panorama general. Marta y María tenían sus ojos puestos en el momento inmediato. Estamos centrados en el panorama general, en lo que nos hará felices y cómodos ahora mismo. Yo tengo la estufita, yo tengo aquí el aire caliente, aquí puestecito. Pasa mucho frío esta mañana, pero ahora ya estoy calentito. Lo primero que hago es esto, ¿no? Poner para que estemos calentitos. Buscamos la comodidad, buscamos lo que nos va a hacer feliz ahora. Te estás pegando un viaje de 1000 kilómetros y estás pensando, cuando llegue a casa me voy a pegar un baño que va a durar 3 horas, me voy a poner un zumo de naranja aquí, de 1 litro aquí, me lo voy a beber en la bañera. O sea, estás pensando en estar cómodo y a lo mejor cuando llegas, ¡pum!, te está esperando uno en la puerta y te está diciendo, oye, que tienes que venir a la iglesia que está... Pero se acabó de llegar, si no he sacado ni las maletas, corriendo a la iglesia. Entonces ya no tienes el baño ahí preparado. Eso es lo que Jesús te pone muchas veces. Nosotros queremos estar cómodos y felices, pero los ojos de Dios están puestos en la eternidad. Su atención se centra en lo que nos va a hacer santos. Ya somos santos, pero lo que nos hará santos eternamente. Y que no nos vamos a ensuciar, porque ahora somos santos, pero que se ensucian porque salimos al mundo. Vivimos todavía en el mundo y nuestra santidad se ensucia de los pecados del mundo. Tenemos que santificarnos todos los días. Y al hacer eso nos acercará más a Él, porque su atención se está centrando en nosotros, en que seamos más y más santos cada día. Y nos va a fortalecer espiritualmente para que lo seamos y para que no dudemos. María y Marta debieron sentirse frustradas cuando Jesús faltó al funeral. Ni al funeral siquiera que ha venido, ni al entierro siquiera de su amigo ha venido. Madre mía, decía que le amaba y permite esta tragedia. Y encima que la permite, no viene ni al entierro, pero... Marta incluso salió a encontrarse con Jesús cuando él llegó, trayendo consigo esas palabras devastadoras. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le estaba reprochando. Son palabras que muchos dicen, mira, qué sumisión. No, son palabras porque se tiró a los pies de Jesús y lo dijo, ¿no? Pero no era sumisión, eran palabras de reproche. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué hacías por ahí? Te mandamos a llamar, te hemos dado muchas veces de comer, de dormir, a ti y a tus discípulos. ¿Por qué no viniste?
Podías haberlo hecho porque eres el Hijo de Dios, podías haberlo hecho, pero no viniste. ¿Por qué? Es un reproche. No veáis en esas palabras de Marta ni de María, que luego también María le volvió a decir lo mismo. Las dos le dijeron lo mismo, y eso que le amaban, que le amaban. Por eso nosotros amamos a Jesús, pero le fallamos también, y mucho. Pero Él nos ama más, y desde mucho antes. Esas fueron palabras muy descaradas. Probablemente te hayas sentido así alguna vez, ¿no? Quizá, no sé, falleció tu cónyuge de muchos años juntos. Tu mascotita, tu hermano, tu vecino, tu primo. Quizá tu negocio fracasó. Quizá tus padres se divorciaron, o quizá tus hijos se han descarriado. Y entonces preguntas, ¿dónde estabas, Señor? Incluso Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús lo dijo en la cruz, durante su angustia. Mateo 27, 46, lo podéis leer. No está mal verbalizar preguntas, no está mal llevar nuestras dudas al Señor. No hay nada de malo en preguntarle a Dios, ¿por qué nos has desamparado? Aunque yo prefiero el para qué, Señor, no el por qué. Porque a Dios no se le pregunta por qué, porque le da la gana. Él es el creador de todo, visible o invisible, sino ¿para qué, Señor, me haces pasar por esto? ¿Qué quieres de mí? No, ¿por qué me haces pasar por esto, Señor? Que yo no. ¿Para qué? Tengo que hacer algo y me estás haciendo pasar por esto. ¿Para qué, Señor? Dímelo. ¿Cuál es tu propósito? Yo lo voy a hacer. Sabes que estoy aquí, heme aquí. Envíame a mí. ¿Para qué? Eso es la pregunta que tenemos que hacer. El para qué a Dios, no el por qué. ¿Por qué Dios no está aquí? No. ¿Para qué te está dando Dios esa tragedia en ese momento? ¿Para qué está permitiendo que atravieses ciertas cosas? No hay nada de malo en llevar nuestras dudas, preguntas al Señor, siempre y cuando no lo hagamos, evidentemente, con la idea de que Dios, de alguna manera, nos debe una respuesta. Preguntémosle, pero no con la intención, oye, que yo he estado orando 3 horas esta mañana, así que me debes una respuesta. Oye, que ayer di un café con leche, le compré un bocadillo a este, le llevé ropa a aquel y me debes. Con esa idea, si lo haces con esa idea, olvídate porque Dios no te va a hacer ni caso. Ve sin esperar nada a cambio, como cuando das al mendigo. De hecho, cuando Marta cuestionó a Jesús, él no la corrigió. Él simplemente la señaló la perspectiva eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí vivirá. Incluso después de morir, todo el que vive y cree en mí nunca jamás morirá. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo que mi hermano resucitará en el día postrero. No. Él es la resurrección y la vida. La tienes delante de ti, te lo está diciendo. Yo soy la resurrección y la vida. Y Él nos lo dice a nosotros cada momento. ¿Qué te estás preguntando? ¿Por qué estás dudando? ¿Porque te sucede alguna tragedia? Mira ahora los que están pasando en Valencia. Y todos, ay, ¿por qué?
Ya el por qué ya no importa, ya ha pasado. Ahora vivamos el para qué, Señor. ¿Para qué nos quieres aquí? ¿Para qué has hecho que pasemos esto? ¿Para qué te has llevado a esta gente? Porque tú tienes un propósito para mí. Porque nos amas. Tú estás loco, Rafa. Se ha llevado a miles de personas en una tragedia como nunca ha habido en España, una riada como hacía siglos que nunca había habido en España. ¿Y tú dices que Dios nos ama? Sí, 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 y mil veces sí. Jesús te ama y Él ha permitido que pasen todas las cosas que pasan en nuestra vida, no solamente la tragedia de Valencia, sino otras muchas tragedias en cualquiera de nuestras vidas, porque nos ama y porque Él sabe lo mejor para nosotros, porque Él tiene pensamientos mucho más altos y son pensamientos de paz y pensamientos de bien. Nosotros son pensamientos de comodidad y de felicidad, de nuestro baño, de nuestra estufa, de nuestro... La sincronización, cuando lo dijo, ¿crees esto, Marta? Su sincronización tenía un componente intencional y eterno que Marta no podía ver en esos momentos. Jesús sabía que la esperanza crece más fuerte en el jardín del dolor. Cuando tú plantas una flor y la riegas, pero te olvidas de ella, esa planta crecerá por sí misma si llega a crecer, pero no va a estar fuerte. Si tú plantas en una planta con amor, como Jesús nos plantó con amor, regándonos con abono. El abono sabéis que es estiércol. Pues mierda, vamos, digámoslo así. No, siempre se ha abonado, ahora hay fertilizantes y todo esto, pero siempre se ha abonado pues con el estiércol de los caballos, de las vacas, del ganado. Se ha echado en las plantas que íbamos a comer luego y salían mejores. Esas son las tragedias. Y esa planta va a salir y va a crecer fuerte. Y anda que no salían ricas esas patatas que estaban abonadas con estiércol. Y ahora fertilizantes de estos, y lo único que te saben es nada, nada más que agua. La esperanza crece mucho más fuerte en ese jardín de la tragedia, del dolor. Ahí la esperanza y la fe. ¡Ja! Si salen con victoria de ahí, adelante. Ahora, si atraviesas la tragedia y te hundes, amigo, ya sabes dónde vas. Jesús permite la tragedia en tu vida porque te ama. Así que ten fe y vamos hacia arriba. Porque Jesús lo está permitiendo por amor. Para que salga tu fe fortalecida. Para que tu esperanza no decaiga jamás. Que tu fortaleza sea eterna. Jesús llora con nosotros. En la Biblia lo hemos visto muchas veces, que Jesús llora, se estremece en espíritu, eso es llorar. Y Jesús sigue llorando con nosotros. Finalmente, esta historia nos muestra que Jesús en todo su poder y gloria comprendió plenamente nuestro dolor y nuestras tristezas. Jesús lloró por la muerte de su amigo, Jesús sintió empatía hacia la familia en duelo. Jesús sabía completamente por lo que estaban pasando. Jesús sabe nuestro sufrimiento y nuestra tristeza. Jesús sabía perfectamente lo que tú sientes o sentiste en aquel momento de debilidad, de tristeza, de agonía, de sufrimiento.
Jesús sabía perfectamente lo que yo sentí cuando se llevó a mi padre. En su juventud. Tenía 40 y tantos años, no llegaba a 50 años. Jesús sabía lo que yo sentí cuando días después mi madre también partió hacia el cielo. No estaban enfermos ninguno. Mi padre partió y mi madre no podía vivir sin él y partió. Y Jesús sabía lo que yo sentía. Pero lo hizo y ahora lo entiendo. Por amor. Porque Él me ama. Y estaba llorando conmigo. Y estaba a mi lado. Jesús lloró por la muerte de su amigo también. Jesús siente empatía de cada persona que está, o de cada familia que está sufriendo un duelo. Jesús sabe completamente por lo que estamos pasando. En una profecía escrita mucho antes de la llegada de Jesús, el profeta Isaías lo describió de esta manera. Dice en Isaías 53, versículo 3, os leo desde la Nueva Traducción Viviente. Fue despreciado y rechazado, varón de dolores, experimentado en profundo dolor. Me gusta la forma en que el mensaje traduce este pasaje. Fue despreciado y pasado por alto. Un hombre que sufrió, que conoció el dolor de primera mano. Una mirada a él y la gente se dio la vuelta. Lo despreciamos, pensamos que era escoria, pero el hecho es que fueron nuestros dolores los que él cargó y lo despreciamos. Nuestras desfiguraciones, todas las cosas malas que tenemos, él las cargó. ¿Y vamos a volver otra vez a tenerlo? Ya no hay más muerte por eso. Ya murió una vez por nosotros. No hagamos de eso algo inútil. Jesús permite la tragedia porque te ama. Él llevó nuestras debilidades, nuestros dolores lo agobiaron, le dimos la espalda. Jesús sabe lo que es sufrir, caminó en nuestros zapatos y algo más. Él se sometió voluntariamente a las limitaciones y al dolor de la experiencia humana como hombre y voluntariamente se puso en peligro al llevar nuestros dolores en la cruz. Jesús sintió cada parte del dolor que sentimos, infinitamente mucho más. ¿Por qué haría Él eso? ¿Por qué estando en la bañera tan tranquilo, con agüita caliente, con el zumo de naranja aquí, ¿por qué se iba a levantar de la bañera, se iba a vestir de ropas viles, a hacerse un hombre, a hacerse un siervo, salir del trono de Dios, quitarse las ropas celestiales y venir al mundo? ¿Por qué iba a hacer eso si no te amase? Hebreos 2 dice, por esto era necesario ser semejante a ellos, plenamente humano en todo,
para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en el servicio de Dios y para hacer expiación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17, esto es de la Nueva Versión Internacional. Jesús entró en cada detalle de la vida humana. Uno de los poquitos versículos que la NVI tiene que pueden valer, porque hay que mirar todos. Hay algunos que valen y otros que no valen, ¿no? Pero para que veáis que damos un paseo por todas las traducciones, no negamos ninguna. Sí vemos que ciertas partes de algunas traducciones no concuerdan o están escritas por manos de hombres, pero lo que está escrito bien y está escrito por Dios, y eso queda, sea la versión que sea. Jesús entró en cada detalle de la vida humana. Él mismo lo experimentó todo el dolor, todo el trauma, toda la tentación para salvarnos. En Juan 11:38, algunas traducciones dicen que Jesús estaba perturbado o enojado. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, estaba loco, dicen algunas traducciones. Se podría decir que experimentó una justa ira, no hacia los dolientes ni hacia María y Marta, sino hacia la muerte misma. Él entendió la pérdida que era para ellos y al resucitar a Lázaro de entre los muertos, sacó algo bueno del sufrimiento humano que él entendía muy bien. Cuando atravesemos por valles profundos, que esta historia, a mí por lo menos, esta historia a mí me tranquiliza. Personalmente he enfrentado sufrimiento y enormes pérdidas. He pasado por momentos en los que pregunté, ¿dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas, Dios mío, cuando te llevaste a mi padre? ¿Dónde estabas cuando te llevaste a mi mascota, a mi madre, a tantas y tantas cosas? ¿Dónde estabas, Señor? Lo pregunté. Sin saber que la respuesta siempre estuvo ahí, frente a mí. Jesús estuvo presente cuando mi padre partió conmigo, sufriendo y llorando conmigo. Jesús estuvo presente cuando mi madre dejó este mundo, estaba conmigo. Cuando mis mascotitas también partieron, que me dolió muchísimo, también estaba conmigo. Mis padres dejaron demasiado pronto este mundo. Y yo pregunté, ¿dónde estabas, Señor? No me veías, no me sentías. Estaba llorando contigo. Juan 11:35. Jesús se unió a mí en la tristeza y Jesús se une a mí en la alegría. Y si le queremos para la alegría, debemos de amarle también en la tristeza y en la angustia o en la tragedia, porque Él está con nosotros. Nunca habrá un valle tan profundo que Dios no camine por él con nosotros. Todos sabemos que nuestros viajes por la vida nos llevarán a través de valles oscuros, es evidente. Esa es la naturaleza del ser humano. Tenemos que afrontar dificultades, pero Él nos sostendrá en nuestra hora de necesidad. Y el sufrimiento de un cristiano siempre puede ser un testimonio poderoso para un mundo perdido. Siempre digo que los testimonios pueden llevar más almas a Cristo que hasta una predicación. Por eso hay muchos testimonios en mis predicaciones que me han ocurrido a mí. Yo hablo quizá de otros, pero que yo he experimentado. Lo hablo así porque así lo siento. Y así me habla el Señor. Que lo diga de esta forma. Pero porque me viene fuertemente.
y trato de explicar lo que siento, lo que sentí y lo que es Jesús para mí. Él está conmigo, Él está con nosotros en cada momento de crisis, de angustia, de tragedia. Él entiende nuestro dolor porque Él ha pasado 1000 veces más. Tendremos nuestros días buenos, nuestros días malos, no vamos a estar siempre con el gozo subido, pero Él sabe cómo son. Y aunque no siempre podemos ver su tiempo eterno, sí que podemos descansar en sus promesas, que esas sí que las tenemos siempre. Él está con nosotros. Descanso en tus promesas, Señor. Descanso en ti. En vez de en esa bañera, en los brazos de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te quemará. Isaías 43, versículo 2. Dios está contigo. Dios está conmigo en las tragedias. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama, porque nos ama, porque Él ya ha pasado también por eso. Pero cuando tú estabas pasando tragedias, Él estaba contigo. No te preguntes dónde estaba, ni le preguntes dónde estaba. Estaba ahí, frente a ti. Y está contigo, frente a ti. No te preguntes, háblale y adórale. Que Él te bendiga.